Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, Dios les bendiga, muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este su espacio de Mi alma tiene sed de Dios. Estamos agradecidos con el Señor por el privilegio que nos da de poder compartir con ustedes a esta hora a través de Radio 760 y sus diferentes formas de distribución de señal, como lo es el radio receptor, la página de internet y las plataformas digitales donde la emisión de este programa se realiza en directo y queda grabado para que posteriormente algunos hermanos también puedan unirse a esta transmisión y que juntos podamos ser edificados por la bendita palabra del Señor. Que su jornada ha sido de abundantes bendiciones, amados hermanos. Que el Señor esté respaldando y contestando, respondiendo oportunamente su clamor, su súplica, su oración en medio de unos tiempos que para la mayoría de personas son difíciles, pero estamos confiando en la benevolencia, la bondad y la misericordia de Dios para salir adelante. Así que estamos agradecidos, amados hermanos, poder acompañarle a usted en su hogar o en su centro de trabajo, si va de camino hacia el destino donde usted va y nos va sintonizando en su vehículo. Muchísimas gracias a los que nos sintonizan, centros hospitalarios, carcelarios y muchas otras instituciones que nos conceden el favor de poder estar en sintonía de esta programación que tiene como propósito exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Muchísimas gracias. Bien, amados hermanos, hemos iniciado un tema al cual le hemos puesto la fe y el vivir por fe. Y hemos estado analizando, examinando y viendo desde un punto de vista relacionado con la fe, la vida de Abraham. Abraham al principio, Abraham en su tiempo ya final, en el tiempo en el que él pues cumplió el propósito por el cual Dios lo había llamado. Y hemos estado, amados hermanos, platicando, conversando para derribar algunas formas de pensamiento por medio de la palabra del Señor, que muchas veces nosotros confundimos con el vivir por fe. Quiero hacer la aclaración, amados hermanos, que en ningún momento el tema es acusatorio, sino que es una invitación a la reflexión, número uno. Y número dos, pues que también entendemos de que hay personas que por su edad cronológica, por alguna condición física, pues obviamente tienen alguna limitación en realizar algunas actividades. Entonces, pues esa sería una excepción hacia todo lo que se ha mencionado. Sabemos que nuestro Dios es sustentador y es proveedor, pero nunca olvidemos que cuando Dios creó al hombre en Génesis, tanto en el 1:26 como en el relato que está en Génesis capítulo 2, se deja ver claramente que el propósito de Dios al crear a un hombre fue que éste hiciera una tarea, pues no que estuviera inerte, ¿verdad? Que no hiciera nada, sino que dice la Escritura que lo puso para cuidar y para labrar la tierra. Entonces son dos actividades que se deben de realizar.
En ningún momento le dijo, bueno, Adán, te he creado para que estés reposando constantemente. No, lo puso a trabajar. Entonces, amados hermanos, por eso vuelvo a insistir en que la excepción sería aquellas personas que por su edad cronológica tal vez tienen alguna situación ahí que les impide poder realizar sus actividades normales, pero tienen ese empuje, tienen esa fe, porque hay personas que yo conozco que cronológicamente pues son mayores de edad, ya son de la tercera edad, como le decimos ahora, pero tienen ese impulso, ese deseo de como que si fueran jóvenes. Y paradójicamente conozco a otros que físicamente son jóvenes, pero interiormente pareciera que fueran de estas personas que están con madurez encima, con varios años encima y con alguna enfermedad física o algún impedimento físico, lo cual no está correcto. Bueno, entonces vamos, hermanos, siguiendo con este estudio, quisiera que en esta ocasión, antes de continuar con el análisis que estamos haciendo de la vida de Abraham, que aparece de los capítulos 12 al 24 del libro de Génesis, veamos lo que la Escritura en el capítulo 11, verso 8 del libro de Hebreos nos dice, o nos enseña, o nos quedó escrito para que nosotros lo estudiemos. Y dice claramente aquí: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esto ya lo estudiamos en el primer programa, en el capítulo número 12, versículos 1 al 5 de Génesis. Luego dice el verso 9: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Pues aquí ya nos deja ver un poco más del panorama de lo que vamos a analizar más adelante. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, amados hermanos, vemos acá que en el libro de Hebreos se destaca precisamente esa fe y esa obediencia que Abraham manifestó a lo largo de su existencia terrenal y que nos ha quedado escrita en la Biblia para que nosotros también la estudiemos. Entiendo, amados hermanos, que la Escritura tiene varios ángulos de aplicación, ¿verdad? Y es uno de ellos el que yo estoy tratando de compartir con ustedes, porque yo entiendo que en algunas ocasiones, amados hermanos, tal como lo mencioné en el programa anterior, somos muy duros en cuanto a la crítica, ¿verdad? Es bien fácil a veces pronunciarse sobre las personas o sobre algunas situaciones que algunas personas atraviesan, y somos muy duros en ese sentido. Pero cuando somos nosotros los que estamos pasando por esa situación, pues ahí sí no nos gusta que sean tan duros o tan críticos en cuanto a lo que estamos viviendo o atravesando, ¿verdad? Entonces sí, es importante, amados hermanos, que también veamos la Escritura. Cuando leamos la Escritura, yo le invito a que usted se ponga en el lugar del personaje bíblico que estemos leyendo. Salvo el Señor Jesucristo, que como Él no hay otro, en todos los demás personajes nosotros cabemos, ¿verdad? Imagínese que en lugar del apóstol Pedro estuviera usted. Usted se llama Juan Diego, por decir un ejemplo. Entonces el apóstol Juan Diego hizo tal y tal cuestión. Porque nos puede pasar, ¿verdad? Y eso nos ayuda a que
también vivamos la Escritura, porque a veces estamos en situaciones similares. Entonces, amados hermanos, vemos que el libro de Hebreos nos alumbra un poco más, ¿verdad? En el hecho de que él estaba buscando una ciudad no construida por manos de hombres, sino que él estaba buscando aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor, dice la Escritura, sea aquel que la diseñó, y el que la edificó es Dios. Obviamente esa ciudad está en los cielos, amados hermanos, y va a descender, como lo vimos en su momento en el libro de Apocalipsis, va a descender a la tierra y se va a establecer en la tierra, porque el propósito de Dios ha sido siempre morar con su pueblo, estar cerca de su pueblo. Claro que Él, para el efecto, va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, tal y como lo menciona el libro de Isaías y el libro de Apocalipsis. Y obviamente va a estar con aquellos que han sido renovados, amados hermanos, por medio de la sangre y el sacrificio de Cristo, una vida de santidad, etcétera, etcétera. Por ello es importante que nosotros comprendamos y nos esforcemos en guardar nuestra vida de acuerdo al modelo que Dios establece. Y ahora pues vamos a ver en el capítulo número 13 del libro de Génesis. Solo para cuestiones didácticas le voy a mencionar que en el capítulo 13, o el número 13 mejor dicho, está asociado con la rebelión. Los números en la Biblia nos enseñan siempre algo. Es apasionante todo lo que la Biblia encierra dentro de sí, que es un libro pues, que Dios escribe y que nos deja para que nosotros manifestemos nuestro interés y nuestro amor por Dios leyéndolo, estudiándolo, meditándolo, reflexionándolo. Así que habiéndole dicho esto, amados hermanos, en el capítulo 13 vamos a leer una porción que dice: Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Amén. Bueno, esta porción, amados hermanos, con la que iniciamos el capítulo número 13, pues nos habla de que Abraham deja Egipto. Ya la visita de Abraham a Egipto la estudiamos desde otro punto de vista en el programa anterior, ¿no? Y le hacía mención a usted de que no seamos tan críticos con nuestro padre Abraham. Entendemos que en algunos momentos sí, la palabra de Dios nos redarguye, amados hermanos, y puede tomar esa tónica, ¿verdad? Pero hoy yo no quiero criticar a nuestro padre Abraham, a nuestro hermano Abraham en la fe, a nuestro antecesor Abraham, sino que más bien quisiera que usted y yo analicemos la escritura desde otro punto de vista. Usted recordará que lo enfatizamos en el inicio de este estudio, que en el capítulo 12 el Señor le pidió a Abraham que se fuera de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre. Y lo volvimos a escuchar hace un momento cuando leímos el verso 8 del capítulo 11 del libro de Hebreos. Entonces la orden de Dios era explícita, amados hermanos. Era muy clara, era muy contundente. Vimos que al inicio pues, del viaje, el papá de Abraham, Taré, viajó con él. Pero él murió. Y posteriormente Abraham emprende otra vez el viaje, salvo que él durante mucho tiempo se hizo cargo de su sobrino Lot. Como lo comenté al inicio de este estudio, amados hermanos, Abraham tenía dos hermanos más, Nacor y Harán. Harán
no nos menciona el tiempo de existencia de este hermano de Abraham, pero sí se menciona que dejó un hijo que se llama Lot. Y este niño se apegó a Abraham, y Abraham se pegó a él, ¿verdad? Él lo quería como un hijo, y seguramente en algún momento Lot pues le tenía cariño y aprecio. Sin embargo, Lot pues obviamente al crecer y al percatarse que pues él no era su padre terrenal, ¿verdad?, sino era su tío, pues la juventud, que en algunos momentos, amados hermanos, afecta nuestra forma de pensar y de actuar y de vivir, seguramente tocó la vida de Lot. Y Lot pues empezó ya a manifestar algún tipo de rebelión, de falta de respeto hacia Abraham, que lo había cobijado bajo su seno y que se había hecho cargo de él como si él fuera su hijo. Entonces, una situación que muchos vivimos hoy, ¿verdad? Que cuando los hijos crecen, cuando los hijos se van desarrollando, muchas veces por el lugar donde se desenvuelven o donde estudian, hay personas que viven con amargura, con enojo, con frustración, y contaminan la vida de otros. Los critican mucho, los menosprecian, los insultan. Entonces vemos lo que hoy se llama o se ha tendido a llamar bullying. Eso ha existido siempre. El acoso escolar, como le llaman algunos otros, no solo se da en el ámbito del colegio, vamos a decir, también se da en los parques, en las calles, en las avenidas, donde generalmente hay una persona que toma liderazgo de un grupo de niños o de adolescentes, preadolescentes, y generalmente esta persona, a veces con violencia física y otras veces con violencia verbal, logra abrirse un espacio ahí, pero a la costa de humillar a los demás, de insultar a los demás, de menospreciar a los demás, y de a veces sembrar en ellos odio, resentimiento, amargura en la vida de las personas. Hay personas que tienen una condición económica no muy favorable, lo voy a llamar de esa manera, están en la misma circunstancia. Tal vez la diferencia es que el otro tiene 5 pesos más que el otro, pero eso no es una diferencia abismal. Pero por el hecho de que aquel tiene 5 pesos más que el otro, quiere menospreciar al que no los tiene y lo humilla. Y eso muchas veces hace que nuestros hijos crezcan con algún tipo de resentimiento, con algún tipo de amargura, con algún tipo de odio. Pero tal vez no es odio hacia sus padres, sino es odio a las circunstancias que estén atravesando. Para a veces el corazón de nuestros hijos es difícil aceptar, por ejemplo, que haya un niño que llegue con unos zapatos muy bonitos, de lujo, caros, y que cuando uno se los pide a su padre, generalmente pues el padre uno le dice que no. No porque no quiera, sino porque lamentablemente las condiciones en ese momento no son las favorables, no son las adecuadas. Entonces él no se le puede permitir en ese momento comprarle ese par de zapatos o esa prenda de vestir o ese estilo de moda que a veces entre los jóvenes se va llevando esa competencia de pagar ese corte de pelo, ese peinado, ese look que la otra persona está exhibiendo. Y entonces nuestros hijos piensan que lo hacemos porque no los queremos, porque no los valoramos, porque no los apreciamos. Y los jóvenes realmente en ocasiones reaccionamos mal, no por nuestra inmadurez, por nuestra falta de experiencia, de experiencias con la vida, pues reaccionamos mal y tratamos mal a nuestros padres. Y pues ese tipo de ambiente, amados hermanos, se ha estado desarrollando a lo largo de mucho tiempo. Y hay hijos que en cuanto pueden, mejor abandonan los estudios para buscar un trabajo o la manera de generar ingresos
porque es tanta a veces la presión social, amados hermanos. Estos jóvenes tienden a buscar una forma de hacer dinero, no importa el origen, ¿verdad? Porque ellos no conocen a veces las consecuencias de esas decisiones. Y hay mucho joven ahora que está metido en la delincuencia por lo mismo, ¿verdad? Por el hecho de querer vivir bien, según ellos, aparentar tener o tener cierta vestimenta o cierta calidad de vida que ve que otros jóvenes tienen. Y no importa, vamos hermanos, si es que hay que caer en un acto de violencia o una situación de orden ilícito, ¿verdad? Entonces esa tendencia ha crecido en muchos lugares, hermanos. La delincuencia ha logrado mediar muchos hogares y muchos jóvenes han dejado abandonados sus estudios por el hecho de que necesitan recursos, ¿verdad? Y piensan que esa es la manera de hacerlo. Y crece esa división, ¿verdad? Se logra sembrar esa rivalidad entre padres e hijos. Por eso, amados hermanos, tenemos que procurar seguir batallando por nuestra familia. A veces nosotros los padres nos enfocamos en las luchas diarias, hermanos. Como digo, este es un mensaje para reflexionar. No estoy acusando a nadie, hermanos. Líbreme, Señor, de semejante situación, sino que es más que todo una reflexión, una convocación a que usted y yo como padres no olvidemos que estamos en batalla. A veces nosotros, como les repito, nos enfocamos en nuestras batallas. Tal vez nuestra batalla es conservar un empleo donde la situación a veces está complicada, ¿verdad? Donde están habiendo despidos o donde hay alguna situación que está afectando el ambiente laboral y está creando cierta inestabilidad, inseguridad, porque puede ser que esa empresa cierre o tenga alguna situación que vaya a impedir que nosotros estemos percibiendo los ingresos que necesitamos para el pago del alquiler o de la cuota en la casa o de los estudios, de los servicios, etc. Hemos llegado a una época en que la obtención de un empleo, vamos a ver, es una lucha difícil, ¿verdad? Entonces a veces el estar concentrado en eso, o en el que hay mucha exigencia laboral, o en el que hay que pagar cuentas, a veces nos retraen, amados hermanos, de contemplar las demás áreas que hay en nuestro hogar, la relación con nuestro cónyuge, la relación con nuestros hijos, que es la que más se ve afectada, ¿no? Sobre todo cuando a veces son los dos padres los que tienen que trabajar, o es uno de los padres el que lo hace porque el otro tal vez ya no está. Vamos a ver, ahora hay situaciones donde uno de los padres no está por diversas situaciones, por mencionar algunas, la violencia que haya tomado la vida de uno de ellos, o la violencia que también se puede vivir, esa violencia física que se puede dar en los hogares y que ha causado que haya una división, y así muchas otras combinaciones de situaciones donde a veces, como le digo, uno o los dos padres a veces están enfocados en eso y han descuidado mucho la relación con sus hijos. Y los hijos, pues lamentablemente a veces nosotros somos muy confiados, diría yo el término, aunque creo que no sería el más adecuado, pero son muy confiados en que tengan una televisión en casa con cable, ¿verdad? Porque ahora ya no puede ser una señal de televisión abierta, tiene que ser con cable, o que tengan un aparato telefónico tal vez no muy moderno, pero que pues sí le permita por lo menos acceso a internet, y ya ellos se pueden entretener en lo que nosotros realizamos nuestras actividades, pero no nos percatamos que esa entretención a veces es con contenido de violencia, con contenido de odio, de resentimiento, con tendencias que contaminan, que van contra la moral, contra los buenos principios, que incluso atentan contra Dios, ¿verdad? O hablan mal de Dios, o siembran dudas respecto a Dios, con música que perjudica, amados hermanos, la forma de pensar de nuestros hijos, porque la conduce hacia una forma de pensamiento inmoral, corrupto o no correcto, ¿verdad?
donde se piensa que las personas son objetos que se pueden utilizar, donde valores como la honradez, el respeto, la honestidad, la transparencia, la fidelidad son tenidos en poco, y donde instituciones sagradas como la familia, el matrimonio, los padres, la madre, los hijos, pues también son tenidos en poco. Entonces, amados hermanos, todo esto, amado, está ocasionando esta situación que se está viviendo. Y lo traigo a colación precisamente porque en este capítulo 13, como le digo, que habla un poco de rebelión, el número 13 nos habla de rebelión, mejor dicho, nos deja ver en las Biblias que tienen títulos que Abraham y Lot se separan. Entiendo que el mandato de Dios había sido explícito y Lot no era parte del plan de Dios para Abraham. Lot tenía que haberse quedado en todo caso con su tío Nacor, o hacer vida independiente. Pero por mucho tiempo, por algunos años, no sé cuántos específicamente, Lot anduvo con Abraham. Y llegó un momento en que, como les repito, Lot empezó a disfrutar de las bendiciones que Abraham tenía, porque el que era bendito por Dios, Abraham, no era Lot. Lot no tenía, como les repito, cabida en el plan que Dios tenía específicamente para Abraham, y Lot no se había percatado de eso. No se había percatado que el bendito al que estaba bendiciendo Dios era Abraham, a su tío, no a él. Pero él empezó a disfrutar de los bienes, como repito, como que si él fuera el hijo de Abraham, porque Abraham seguramente le tenía aprecio, le tenía cariño, le empezó a dar algunas ovejas, de repente empezó a tener algunos criados a su servicio, empezó a manejar su propia plata que hizo con los bienes que Abraham le dio. Y entonces Lot a lo mejor se sintió fuerte, y dijo, yo soy el mero, y como mi tío no tiene hijo, pues yo me voy a quedar con todo. Y él empezó a tener como que cierta rebelión, empezó a creerse el único. Nunca se puso a pensar que en algún momento, quizá, su tío a lo mejor se iba a cansar y lo iba a dejar fuera, ¿verdad? El punto es de que en el verso 4, verso 3 y 4, el Señor llama a Abraham. Después de que él sale de Egipto, él se da cuenta de la equivocación que cometió. Dios lo perdona, Dios empieza a restaurarlo, así como lo hace con usted y conmigo cuando a veces tomamos una decisión basada en la carnalidad, en necedad, y en muchas otras situaciones que a veces nosotros no cometemos, pero que no, y que vivimos, pero que a veces no vale la pena mencionar en este momento, pero que si hay un arrepentimiento genuino, Dios nos restaura, Dios nos da esa otra oportunidad. Entonces dice que Abraham empezó a volver y de repente pues regresó hacia Betel, hacia la casa de Dios. O sea, después de haber dejado su lugar para irse a Egipto, donde tuvo esa experiencia, para mí, terrible, amados hermanos, vergonzosa también, regresa otra vez a la casa de Dios. Dice aquí que regresó a la casa de Dios porque Betel significa casa de Dios, hasta el lugar donde él había estado antes, su tienda entre Betel y Jai. Obviamente estoy hablando Betel como casa de Dios, vamos a hablar no de una iglesia que se llame así, o de una iglesia que haya puesto ese nombre, casa de Dios, sino que estamos volviendo a la comunión con Dios. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Entonces me sorprende mucho o me llamaba la atención, mejor dicho, que lo leímos anteriormente, pero yo no me había detenido ahí. Ahorita lo que estoy leyendo otra vez me llamó la atención. Dice que hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Pues Betel es la casa de Dios,
y Jai es ruinas, montón de ruinas o escombros, ¿verdad? Pues estudié un poquito, leí un poquito, no me puse a profundizar mucho sobre lo que los diccionarios bíblicos nos dicen acerca de Jai. No les voy a dar una clase de geografía, amados hermanos, porque aunque es apasionante y es bonita, y no ese es el propósito ahorita, pero sí me llamó la atención, como le repito, que Jai significa ruinas, montaña de ruinas o montaña de escombros. Y según lo que leí en los diccionarios bíblicos como el Holman y el diccionario enciclopédico bíblico Clie, era una ciudad importante. Parece que fue una ciudad muy grande, cuyos restos han sido ubicados arqueológicamente entre los años 1920 y 1960 por las excavaciones que se hacen en Israel en los arqueólogos. Y han aparecido que habían dos Jai, una que es del tiempo de Abraham, que aquí nos dice que existía, y también en tiempos de Josué, que fue destruida. Parece que eran dos ciudades gemelas que llevaban ese nombre, que estaba una en un lugar y la otra en otro lado, y por lo tanto los descubrimientos arqueológicos ubican esa ciudad de Jai en los dos eventos, tanto el de Génesis como el de Josué, como en los otros fenómenos bíblicos, narraciones bíblicas, que se dan en la escritura. Pero el punto, amados hermanos, para mí es que, por decirlo así, Abraham estaba en medio, se ubicó su tienda en un lugar donde a su derecha tenía la casa de Dios, que es Betel, y a su izquierda tenía Jai, que es el montón de ruinas. Y entonces yo me ponía a meditar y reflexionaba antes de hablar con ustedes, ¿qué significa esto? Cuando yo vi que era un montón de ruinas, pues eso nos habla de nuestro pasado, vamos. Y a veces nosotros estamos entre nuestro pasado que se ha destruido, que ha sido un desastre, porque puede ser que sea un desastre, amados hermanos, que por nuestras malas decisiones o por nuestra conducta que no era adecuada antes de conocer al Señor, está en ruinas, ¿verdad? Hemos dejado en ruinas a veces algunas cosas, como la relación, como lo menciono, la relación con nuestros hijos, la relación con nuestro cónyuge, nuestra economía, nuestras finanzas, nuestro prestigio, ¿verdad? Porque hay muchas personas que precisamente utilizan ese montón de ruinas para acusarnos, amor. Ese fue nuestro pasado, sí. Todos tenemos un pasado y no podemos nosotros negar que todos tenemos un pasado. Quizá usted, para la gloria y honra de Dios, no tiene un pasado que le cause vergüenza, pero a la mayoría de personas sí, a la mayoría que el Señor ha rescatado con su gran poder y que agradecemos esa misericordia que ha tenido. Hay personas que tienen problemas con el alcoholismo, con las drogas, con una vida inmoral, con una vida de estafas, de engaños, de mentiras, una vida desordenada, hermanos, que es la que muchas veces utiliza el enemigo para acusar a las personas, y no digamos algunas personas que se enteran, ¿verdad? Personas que, como les repito, a veces se vuelven críticos del evangelio y dicen, vos vas con ese pastor borracho sin vergüenza. Pues posiblemente sí fue, ¿no? Un borracho sin vergüenza, pero que Dios lo sacó de ahí y ahora ya no lo es. Pero que causan esa duda, esa inestabilidad, hermanos. Pero a veces estamos ahí, estamos entre esa lucha entre regresar al pasado o recordar el pasado y estar en la casa de Dios. ¿A cuál estamos más cerca? Esa era la situación, y luego como reflexión. Pero luego dice aquí, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó a Abraham el nombre de Jehová. Entonces, amados hermanos, Abraham regresó a tener comunión con Dios. Yo ya le hablé que el altar es un lugar de comunión con Dios. Todos debemos de tener un altar. No estoy hablando de una edificación, vamos hermanos, porque algunos literalizan mucho eso, ¿verdad? Entonces hacen una edificación de piedras o de concreto, de algún material similar,
que represente un altar. No, está hablando de un lugar donde usted tiene comunión con Dios, donde usted se arrodilla o se postra o se sienta o medita, reflexiona, aprovecha ese espacio para reflexionar y tener comunión con Dios. Y pues ahí y a todas en su familia o en el entorno donde usted se encuentra, ya saben que usted está apartado buscando el rostro de Dios. Pues de igual forma, y Abraham regresó ahí y empezó a tener comunión con Dios. Pero si usted ve, es Abraham el que hace la actividad, no es ni Lot ni ninguna otra persona de las que viajaban con él. Entonces, amados hermanos, dice ahí, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Expliqué que seguramente Lot, al crecer, empezó a disfrutar de algunos beneficios que le daba su tío Abraham. Pero lamentablemente, amados hermanos, cuando Lot empezó a crecer y empezó a tener sus propiedades, empezó a tener lo que él consideraba que era su derecho, empezaron los problemas. Dice aquí, verso 6, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces nos está explicando pues que en el contexto histórico pues que todavía Abraham no le había cedido a la tierra. Recordemos que él estaba recorriendo como un peregrino, como un extranjero, tal y como lo leemos en Hebreos. No le había cedido nada en posesión. Dios le había dicho que la recorriera, que la viera, que fuera ahí, porque era un mandato que Dios le estaba dando. Pero el punto era de que él no tenía todavía un lugar físico como su propiedad. Y entonces tenía crecimiento. Sin embargo, él tenía crecimiento. La escritura nos deja que él tenía ganado, plata y oro. En cambio, Lot pues sí tenía ganado, mas no tenía plata y oro. Pero también tenía criados, tenía siervos. Y tanto la conducta de que los criados, digamos así, o los que servían a Lot, vieron que Lot tenía hacia Abraham, la manifestaron ellos también. Entonces dice que hubo contiendas, hubo rivalidades, hubo peleas. Entonces Abraham tuvo que tomar la decisión de separarse, de apartarse de su sobrino. Dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. En otras palabras está diciendo, pues mira, yo tengo respeto por ti, nos une un lazo de sangre porque yo amaba mucho a tu padre y lamentablemente tu padre falleció, pero has quedado tú, yo te he tomado como mi hijo. Estaba haciendo un recordatorio, más o menos, pero Lot estaba tan abusivo, tan altanero, tan engreído, que no valoró eso, no le dio el justo valor, el valor que eso merecía, porque a Lot se le olvidó que era huérfano, se le olvidó que fue su tío Abraham el que lo tomó como si fuera un hijo propio y lo crió, tal vez, porque no sabemos a qué edad murió Harán ni cuántos años tenía Lot. Yo a veces me imagino que Lot tal vez era un muchachito cuando murió su papá, y Abraham lo tomó como su hijo, lo crió como su hijo. Le inspiró ternura aquel niño que se había quedado huérfano y que le recordaba a su hermano Harán. Yo por lo menos he mencionado, más hermanos, que en mi forma de apreciar y por lo que he leído en algunos materiales, los jóvenes Abraham, Nacor y Harán eran trillizos, y esa es mi apreciación particular. Entonces Lot tal vez no sintió muy duro ese cambio, porque físicamente Abraham se parecía a su papá Harán.
Pero esa es una teoría mía, ¿verdad? Pero indistintamente, amados hermanos, el punto es de que Lot le debía respeto a su tío Abraham, perdón, a su tío Abraham, porque lo había tomado como que fuera su hijo, lo había creado, le había dado dignidad, le había dado riquezas. Y de igual forma a nosotros no se nos debe de olvidar, amados hermanos, que si nosotros tenemos riquezas, si nosotros tenemos abundancia, si nosotros tenemos prosperidad, si nosotros tenemos algo, es porque Dios nos lo ha dado, porque Dios nos tomó a nosotros por hijos, y a veces nosotros estábamos perdidos y extraviados en el mundo. Por nosotros nadie daba nada, pero Dios lo dio todo. Y eso que nos sirva de reflexión, vamos a ver que hoy habemos muchos creyentes a los que Dios nos ha bendecido, pero a veces se nos olvida que es Dios el que nos da esa riqueza y que le debemos respeto, honra a nuestro Padre, ¿verdad? Y que a veces nosotros nos ponemos altaneros, abusivos, groseros, ¿verdad? Le faltamos al respeto, creemos que le podemos demandar a Dios cosas cuando nosotros lo que deberíamos de tener es gratitud constante. Y aquí vemos pues que esa ingratitud de Lot, amados hermanos, y de la gente que no servía, pues tuvo como consecuencia que mejor Abraham se separara de él, lo desterrara y lo puso a escoger. Lo interesante, fíjese, amado hermano, que es que Abraham lo puso a escoger. Abraham le pudo haber dicho, bueno, yo me voy a quedar en este pedazo, el territorio es mío, vete. Pero no, lo puso a escoger, y entonces dice que Lot cuando alzó los ojos y vio la llanura, escogió lo mejor, dijo, no, esto que parece el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar. Parece que ahí había un paraje muy bonito, porque recuerda que en capítulo 12 pues Abraham tuvo que irse a Egipto por cuestiones de la hambruna y Lot iba con él. Dijo, así como ese paraje bonito que vimos en el trayecto, que era bien irrigado, que estaba verde, que tenía vegetación, que tenía ganados, ese es. Ya que mi tío me estaba escogiendo acá con ese, y lo tomó. Lo que Lot no consideró es que en ese paraje, en esa decisión que él había escogido, se encontraba Sodoma y Gomorra. Lo que Lot tampoco había considerado es que que Abraham siempre tenía comunión con Dios y Abraham le consultaba a Dios. Lot no consultó, él se dejó llevar, por lo que miraban sus ojos. Y él dijo, no, este pedazo que está bonito se lo voy a escoger para mí y mi tío que se quede ahí con el desierto y que mire el que hace. Lo que Lot olvidó, por su altivez, por su orgullo, por su soberbia, por su vanidad, es que el que estaba siendo bendecido era Abraham. Que Dios tenía comunión con Abraham y Abraham tenía comunión con Dios. El fruto de esa comunión estaba esa bendición que él estaba disfrutando. Y él, en lugar de decir, no tío, yo no me voy, o si me voy, pues me voy a ir con la bendición de Dios, en lugar de decir eso, él dijo, no, yo ya vi esa parte, esa es la que a mí me conviene, ya me voy, me llevo unas cosas, adiós tío. Ni un gracias, ni una expresión que quería. Y Lot, reconociendo que Abraham lo había tomado por su hijo y que le había criado y le había dado comida, le había dado techo, alimento, vestido, calzado, y le había compartido sus riquezas, le extendió gratitud, reverenciando a Abraham y se fue. No dice nada de eso, dice que él agarró sus cosas y se fue. Entonces dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron uno del otro. Entonces Abraham, dice en el verso 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces, amados hermanos, Lot empezó
a descarriarse. Lot empezó a tomar malas decisiones. Seguramente esa era parte del conflicto, ¿verdad? Que como Abraham era el que tomaba las decisiones y Abraham no le consentía a Lot tomar decisiones que fueran a causar desastre, que fueran a causar daño, y como las decisiones de Abraham eran guiadas por Dios en su mayoría, entonces seguramente Lot, como muchos jóvenes y como nosotros a veces, cuando no nos agrada una decisión que nos dice no a lo que nosotros pensamos que es mejor, a lo que nosotros creemos que es bueno, a lo que nosotros pensamos que debe hacerse, no nos gusta, ¿verdad? Y guardamos como que cierto resentimiento, cierto enojo. Pero aquí vemos, amados hermanos, que Lot empezó a tomar un mal camino. Lot empezó a fallar. Lot empezó a equivocarse. Y eso, amados hermanos, lo menciono porque a veces nosotros también tenemos que orar por aquellos miembros de nuestra familia que quizá no están con nosotros, que decidieron tomar distancia por alguna circunstancia. Lot y Abraham pues tomaron distancia uno del otro por esa rivalidad, por esa contienda que hubo entre los pastores y entre la forma de pensar de Lot y la forma de pensar de Abraham. Lot pues obviamente era joven, Abraham pues ya no era tan joven, y seguramente Lot decía, no, es que mi tío como es de la onda antigua, ¿verdad? No entiende que hay que modernizarnos y que tenemos que vivir la vida y hay que gozarla y hay que disfrutarla. Sí, amén. Sí, hay que disfrutar la vida, hermanos. Eso sí, no lo voy a negar, pero hay que disfrutarla en Dios, guiados por Dios. No vivir una vida de libertinaje, de pecado y de maldad, porque eso no es vivir la vida, eso es ser uno insensato. Y entonces Lot empezó a tomar malas decisiones, se empezó a ir hacia Sodoma. Y a veces nuestros jóvenes se están yendo hacia esos lugares. Por eso les repito, nosotros debemos de pedir, clamar, rogar, interceder, orar, ayunar. Dice el verso 13 del capítulo 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. En pocas palabras, Lot, si se decidió ir a ese lugar es porque él también, de alguna manera, tenía rebelión contra Dios. Tal vez porque le recriminaba el hecho de que su padre Abraham hubiera muerto joven, o porque, según él, su tío Abraham no le daba las libertades que él como joven se merecía, porque su tío Abraham lo tenía muy restringido, porque no entendía por qué era el Dios de Abraham era tan riguroso, era tan exigente en algunas cosas, cuando otras personas no lo viven así. Porque recuerden, amados hermanos, que una de las situaciones bien complicadas cuando uno es extranjero en una tierra es que uno dice o piensa, ¿por qué esta gente actúa de esa manera? Y a mí me están insistiendo ocupar de otra. Recordemos que lo mencioné en el inicio de este programa. Abraham vivió mucho tiempo en Ur de los Caldeos, entonces ellos tenían ciertas costumbres de las cuales también se estaban purificando, de las cuales Dios los estaba apartando, pero que seguramente a Lot le estaban causando ese conflicto, decir, bueno, pero allá en Ur de los Caldeos hacemos tal cosa. Y ahora resulta que mi tío está con esa su onda de que es cristiano, ¿no? y que hay que orar a Dios, que hay que tener comunión con Dios, que hay que guardar un día para Dios. Y aquí en esta tierra donde estamos, la gente solo en fiestas vive, no miro que invoquen a Dios, tienen ídolos igual que en Ur, le rinden culto al sol, a la luna, a las estrellas, tienen sus festividades, tienen esto, tienen lo otro. Y entonces, ¿por qué yo tengo que tener prácticas de un Dios que yo no conozco? Un Dios del cual solo mi tío habla, pero yo no lo he visto. La fe de mi tío, pues no mía. A mí no me endocen ese asunto, porque ahí el tío y sus ondas.
Pero vemos que Abraham buscaba agradar a Dios, mientras que Lot buscó con qué agradarse a él mismo. Y él empezó a irse hacia Sodoma. Lo va trayendo Sodoma. Y ese es el peligro que tenemos. Por eso debemos de batallar por nuestros jóvenes, batallar por nuestra juventud, batallar por esta humanidad, amados hermanos, que Sodoma no solo atrae a los jóvenes físicamente, sino que ahora está trayendo a todo el mundo, a hombres, a mujeres, cristianos y no cristianos, los está trayendo para llevarlos a la perdición. Cuánta noticia no se escucha hoy donde personas que en algún momento sirvieron a Dios, honraron a Dios, trataron de agradar a Dios, hoy han dejado el evangelio por irse en pos de cosas que no edifican, que están causando vergüenza al cuerpo de Cristo. Personas que antes eran un referente en cuanto al evangelio, pero ahora se les acusa de ladrones, de mentirosos, de estafadores, de engañadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, amados hermanos, tenemos que pedirle al Señor misericordia. Oh, cuánto tenemos que pedirle al Señor. Mire que Lot tuvo la dicha de que su tío no fue un tío resentido, amados hermanos, porque no vemos que haya dicho, y orando Abraham a Dios le dijo: Padre, que tu fuego descienda y consuma a Lot y a sus hombres y a su familia y a su ganado por lo malagradecido que es. Mira cómo me dejó, cómo me abandonó, cómo me causó líos y dolores de cabeza. Oh Señor, júzcalo y derríbalo, destrúyelo, porque a veces sabemos algunos Abraham hipócritas y fariseos que así oramos. Pero no, Abraham encomendó en todo tiempo su causa, sus situaciones, sus luchas, las encomendó a Dios. Cada vez que lo hizo así, le fue bien. Cada vez que no lo hizo así, pues falló. Y todo esto nos ha sido dejado por escrito, vamos a ver, para que aprendamos. Puntos que nosotros a veces no queremos leer, no queremos estudiar, pero tenemos que esforzarnos, pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé fuerzas, que nos dé el tiempo, hermanos, para disfrutar y deleitarnos en su palabra, que la podamos poner en práctica, que la podamos vivir. Entonces, amados hermanos, resulta que cuando Lot se fue, apareció Dios, llegó Dios, como mencionaba un amado hombre de Dios. Para mí, yo no tuve la dicha de conocerlo, yo tengo que ser honesto. Yo no tuve la dicha de conocerlo ni escucharlo cuando él estaba aquí en su tabernáculo terrenal. Yo lo he escuchado ahora que ya no está. Pero él tiene una enseñanza de este capítulo, hablando sobre la verdadera prosperidad. Y él menciona, porque se me ha quedado mucho recuerdos. Él menciona que Lot, que se fue Lot, ¿no? Entonces Abraham se queda así como triste, cabizbajo, porque obviamente, amados hermanos, él había criado a Lot como su hijo, pues. Y cuando un hijo se va de la casa, pues no es fácil. Para uno de padre no es fácil. Tal vez puede haber dado algunos problemas, pero uno de padre, pues, también tiene su corazón. Entonces dice que Abraham estaba triste, cabizbajo. Y de repente se puso a la par de Abraham, se puso Dios y le dijo: ¿estás triste, Abraham? Sí, porque se fue Lot. Y él escogió la mejor parte, ¿verdad, Abraham? Sí, Señor. Y entonces el Señor le dice: pero tú me tienes a mí, Abraham. Tú me amas a mí, ¿verdad, Abraham? Sí, Señor. Por eso te voy a bendecir.
porque tú tienes comunión conmigo. Y entonces ahí se le quitó la tristeza a Abraham. Pues así, amados hermanos, dice que cuando Lot se fue, cuando Lot se apartó, Jehová se apareció y le dijo: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, y al oriente y al occidente, porque toda esta tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Aleluya. Entonces, amados hermanos, le amplió la herencia. Ahí sí, como algunos hermanos dicen, lástima que Abraham no tenía helicóptero, porque se hubiera elevado ahí y hubiera dicho: Señor, todo lo que ven mis ojos va al norte, al sur, este, al oeste, y él sería el dueño de todo el continente europeo y africano, y asiático, y el africano también, porque Egipto está en África. Pero bueno, el punto es que Dios le dio una bendición grande, y el Señor le volvió a confirmar el pacto. Le dice: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Entonces, amados hermanos, el vivir por fe y la fe de Abraham, vemos que siempre lleva un accionar y que siempre lleva a tener comunión. Y como le repito, Abraham siempre encomendó su causa al Señor. Nunca Abraham se confortó como que no tuviera a Dios, sino que al contrario, siempre buscó tener comunión con Dios, siempre procuró poner sus situaciones en el conocimiento de Dios y pedirle a Dios su consejo para poder salir adelante. Como le vuelvo a repetir, lo que hemos estado aprendiendo es que el vivir por fe es tomar decisiones, a veces difíciles, amados hermanos, pero guiado por Dios. Tomar acciones también, reconocer cuando uno se ha equivocado. Abraham se reconoció seguramente que había fallado al descender a Egipto sin haberle pedido consejo al Señor, y Dios le restauró, le permitió regresar otra vez a Betel, a la casa de Dios, a tener comunión con él. Y entonces Abraham empezó a hacer otra vez, edificar altares, y vemos que Abraham fue un hombre que edificó altar cuando llegó a la tierra, edificó altar cuando Dios le permite regresar, edifica altar cuando Dios le da la orden de que recorra la tierra a lo largo, a lo ancho, para que Dios le había dado la promesa de que esa tierra sería de él y de su descendencia. Entonces, amados hermanos, es un obedecer constante, es tener comunión con Dios, es obedecer a Dios cuando le da a uno una orden, se la confirma, uno tiene que actuar, tiene que caminar, tiene que orar. Y obviamente, amados hermanos, todo hacerlo para agradar a Dios. Entonces, es importante, amados hermanos, que no olvidemos esto, que lo tomemos muy en cuenta. Que oremos por nuestra juventud. Si algo aprendimos hoy es del tema familiar. Yo no quisiera sonar muy crítico de la familia hoy, amados hermanos, sino más bien invitar a que oremos. Que oremos por nuestra juventud, porque, como les repito, tristemente, amados hermanos, nuestra juventud de alguna manera se está dejando influenciar, se está dejando conducir, se está dejando pastorear, si me permite utilizar ese término que no es correcto, por hombres malvados y perversos. Y tal vez sí vale la pena usar pastorear, porque Lot tenía pastores, y yo veo que Lot lo que hizo fue, cuando sintió que ya tenía libertad, cuando se sintió independiente, fue conducir a los suyos hacia el desastre, hacia el pecado, hacia la inmoralidad, hacia la maldad. Entonces, amados hermanos, que Dios nos libre de eso. Que el Señor nos guarde de nosotros, en lugar de ser heraldos, que seamos promotores de la destrucción, promotores del pecado, promotores del tropiezo, promotores del error. Le agradezco mucho por su atención, que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga.
Y será otra oportunidad, si el Señor así nos lo concede, que volvamos a estudiar junto con usted la palabra del Señor. Bendiciones. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.